Amén. Nos hace falta la oración. Quédense de pie, la oración por los enfermos. Si quiere, tengan su Biblia abierta ahí en Hechos capítulo 15. Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Hermano, que están anunciando una llave que se quedó en uno de los baños. Si por acá está el dueño, puede venir por ella. Bueno, la hermana Olimpia Witt está pidiendo oración porque va a ser intervenida quirúrgicamente el día 9. Y demás enfermos que haya. El Señor está sanando, porque Él es el sanador de su pueblo. Eso no son caprichos, eso es verdad que Cristo sana. El hermano Andrés Granado, un joven que está comenzando el ministerio, sé que le dio un problema de parálisis. Vamos a orar por él. También un pastor que viene cada mes a una consulta. Se le ha presentado como especie de como una masa, ¿no? Por acá, entonces el Señor, yo le estuve animando, digo, tengamos la fe en el Señor. Vea la sanidad divina. Hermano Luis Silva, un hermano de aquí de la iglesia. Manuel Paso, que está sin voz. También me lo encontré y estuve animándolo. Amén, gloria al Señor. Aníbal Pérez está recién operado. Luis Valencia. Amén. Recordemos todo, yo también lo recuerdo, que la buena salud también depende del cuidado que uno tenga. Elvira Parales. Bueno, bien. Oiga lo que dice la Biblia cuando el Señor le dice a los israelitas todos los alimentos que no debían comer. Eran inmundos, dice ahí la Biblia, pero inmundo no quiere decir que era espiritualmente, sino que no eran limpios para la salud. No eran, exacto, eso es. Y dice en el Salmo 105, si quiere lo lee cuando llega a la casa, un maravilloso salmo. En uno de sus versículos dice: salieron con plata y oro, porque como Egipto los había puesto a trabajar 400 años y no les pagaba. Entonces, el día que el Señor los sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, la gente les dio, Dios puso que le dieran, y se salieron con plata y oro y ropa y de todo. Y dice, y no hubo en sus tribus enfermo. Ahí lo dice clarito. Era por el cuidado también de la salud. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces hay que tener en cuenta eso, si no uno se va a enfermar y se va a enfermar. Oremos al Señor que Él nos puede sanar también. Padre Santo, Señor de la gloria. Oh, bendito tu santo nombre, Jesús. Gracias, Señor, Dios de los cielos. Todopoderoso, aquí estamos en tus manos. Señor Jesús, en tu presencia. Sé que estás aquí presente con nosotros. Oh Santo Dios de los cielos, todas estas personas que hemos mencionado, Señor, estos pastores enfermos, los creyentes, Padre Santo, en este momento invocamos tu nombre sobre ellos para sanidad. En el nombre de Jesucristo hay potestad, hay poder, aleluya, para sanar, para liberar, para salvar. Las enfermedades huyen al nombre de Jesucristo. Oh Dios de la gloria, bendito tu nombre. Te alabo, Señor, gracias por tu palabra, por tu poder. Dios santo y Dios eterno, a tu nombre la gloria, Señor Jesús.
Bendito el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en Hechos capítulo 15, está el grupo listo para... Bueno, terminando la lectura pueden comenzar una alabanza al Señor. Hechos, Hechos no, Primera Corintios. Primera Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todos, y que apareció a Cefas, después a los 12. Amén, amén. Bueno, entremos en un momento de adoración al Señor y así continuamos con la exposición de la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Todos para adorar. Amén, amén. Actitud de adoración. Cuando miro los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, reconozco que mi Dios es soberano y no hay quien le pueda igualar. Es digno de recibir la gloria, Él es digno de todo lo que yo soy, y es mi canto, razón de mi existencia y el motivo de toda mi adoración. No puedo yo
tan maravillosa salvación para mí. Quiero estar siempre contigo, continuamente ser llena de tu espíritu. Quiero contar tu grandeza y cada día vivir de ella, contemplando siempre tu hermosura, compartiendo una conversación, experimentando tu presencia, disfrutando siempre de tu amor. Tu alabanza proclamará mi boca al que hizo los cielos y la tierra, y yo cantaré tu grandeza, pues te amo. Tu alabanza proclamará mi boca al que hizo los cielos y la tierra, y yo cantaré tu grandeza, pues te amo. Y yo cantaré tu grandeza, pues te amo. Padre, mis labios hablarán de ti, de tu autoridad y de tu grande poder. Tú has sido siempre mi escudo, mi justo juez, mi defensor. Tú eres lo más bello que yo tengo, eres hermoso, mi Salvador. Y contigo tengo segura mi vida, contigo nada me puede faltar, porque suples todas mis necesidades, y me alegro de poderte hoy cantar. Tu alabanza proclamará mi boca al que hizo los cielos y la tierra, y yo cantaré tu grandeza, pues te amo. Tu alabanza proclamará mi boca al que hizo los cielos y la tierra, y yo cantaré tu grandeza, pues te amo. Tu alabanza proclamará mi boca al que hizo los cielos y la tierra, y yo cantaré tu grandeza, pues te amo. Y yo cantaré tu grandeza, oh, yo cantaré tu grandeza, yo cantaré tu grandeza, oh, yo cantaré tu grandeza, yo cantaré tu grandeza, pues te amo. Aleluya, aleluya. Bendito el Señor. Bueno, pueden sentarse.
Gloria al nombre de Jesús. Vamos a tratar un tema, hermano. Como siempre les he dicho, el propósito de la enseñanza es formar la gente en la parte espiritual, ¿sí? Y lo principal es formados en la vida cristiana. Hay muchos predicadores que solo hablan de la prosperidad, de la felicidad, del bienestar. Pero la Biblia en muchas partes y en más exactamente lo que dice el apóstol Juan en su segunda epístola. Él dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amén. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que la medida de todo eso, de la salud y de la prosperidad, es según hayas prosperado tu alma. Quiere decir que lo espiritual es primero. Amén, gloria al Señor. Entonces vamos a analizar la palabra creer. La palabra creer. Por ahí hay un eslogan que tiene un banco aquí en Colombia. Dice: la fuerza más poderosa que existe en el mundo es creer. El que la dijo, bueno, yo estaba pensando en el comercio, pero sucede que es una palabra tremenda, la palabra creer. Amén. En la Biblia está pero llena de esa palabra creer. Entonces uno analiza mucho. Bueno, en cualquier fecha de este tiempo, alguien dijo: oí el Evangelio y he creído en Jesucristo y lo voy a seguir. Y esa persona se pide que lo bauticen, como le dijo el evangelista Felipe, el eunuco. ¿Han leído en Hechos capítulo 8? Cuando porque el hombre iba leyendo el libro del profeta Isaías, pero no sabía de quién hablaba. Entonces, cuando el evangelista, guiado por el Espíritu Santo, sube al carruaje y le dice: ¿entiendes lo que lees? Él le dice: ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? Dice: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Estaba hablando del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces Felipe dice: desde esta escritura le explicó el evangelio de Jesús. Y por la actitud del eunuco, uno ve que Felipe le explicó clarísimo el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque iban los dos en el carruaje y de pronto dice el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí uno ve que, implícitamente, de que le habló todo. Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él contesta: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Descendieron ambos al agua y lo bautizó y se fue gozoso por su camino. Entonces la palabra creer no solamente es en lo espiritual, aún en la vida diaria. El que trabaja con duda, el que todo es negativo, entonces no va a haber muchas cosas. Tiene que emprender las cosas creyendo. Como alguien dice, uno tiene que creer en uno mismo. De pronto uno le suena como raro eso, ¿no? Creer en uno mismo. No es que uno se está creyendo como si uno fuera Dios, no, sino uno tiene que creer que sí tiene capacidades, que está dotado de todo lo que Dios ha puesto en el ser humano para hacer las cosas. Amén. Como se dice en la parte psicológica, la autoestima. Amén. Y que cada cual no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esa medida de la fe no es el creer, sino es la doctrina, la enseñanza. Si vas a pensar algo de ti, tienes que pensarlo de acuerdo a la enseñanza. Amén. Y si lo piensas de acuerdo a la enseñanza, nunca vas a pensar que eres más de lo que eres. Siempre pensarás con humildad. Amén. Entonces la palabra creer
es bastante amplia y profunda. Pero tratemos de esto de perseverar creyendo. Amén. Me encontré con una persona, un hombre en estos días, ¿no? Con un fracaso espiritual. Entonces yo estuve hablando, dándole ánimo para que recuperara. Tiene que pensar en su salvación, le dije yo, en su salvación, pensar en su hogar. ¿Qué le pasó? Dice, no me ilusioné y me extravié. Entonces uno se pone a pensar, bueno, esta persona después que ha recorrido varios años de vida cristiana, pasó por el día en que se convirtió al Señor, después su formación espiritual en la iglesia, luego pidió su bautismo, recibió el Espíritu Santo, comenzó a servir. ¿De qué pasó en el camino? Amén. Por eso yo he pensado mucho en eso, ¿no? Sí, bueno, una cosa importantísima es comenzar, pero más importante es llegar a la meta. Y cada cual debe tener aquí en su mente, en su espíritu, se llegaré hasta el final. Si es un propósito desde que arranque hasta que llegue. Porque en el camino puede haber muchas cosas que lo pueden extraviar. Entonces cuando se dice creer, siempre se refiere a cosas que no están en el presente, ni están a la vista. Como dice en Romanos, el libro de Romanos dice, al final del capítulo 8 dice, porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? Dios no lo está viendo. Si uno cree algo es porque no lo tiene a la vista. Y si cree en la palabra de alguien que le prometió algo, dice yo creo, es porque dice esa persona es seria. O sea que creer siempre está fuera de la vista y siempre en el futuro. En el presente no, porque ya lo estamos viendo. Por eso es que la fe es, amén, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recuerde que la palabra creer y la palabra fe viene siendo lo mismo. Amén, con una pequeña diferencia, que cuando habla de fe, habla también de la coherencia que debe haber en lo que está en el corazón con lo que habla la boca. Expresar, eso es lo que se llama fe. Doy fe que esto fue así, lo creo y por eso lo estoy diciendo. Pero si alguien dice que cree y habla diferente a lo que cree, hay una incoherencia, entonces no es verdadera fe o no ha creído de verdad. Dice el apóstol, aquí donde leímos, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual, que dice, el cual también recibisteis, en el cual también que perseveráis. Amén, gloria al nombre del Señor. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Oiga, hay varias palabras aquí que resaltar, ¿no? Amén. Aquí está la primera que dice, el cual también recibisteis. Recibisteis el evangelio, recibisteis a Cristo, en el cual también perseveráis. Estás perseverando. Por el cual asimismo, si retenéis, esa es la otra palabra, la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Tiene uno que, es decir, todos los días, inmediatamente que usted despertó, ¿no? Usted tiene que seguir en su propósito de seguir a Cristo para siempre. Este es un propósito diario, continuo, hasta el día que nos despidamos de esta tierra, que el Señor venga. Así es que se sigue a Cristo. Pero claro, también dice la Biblia que la fe es por el oír
Esa creencia que tuve yo en Jesucristo tiene que ser alimentada. Amén, tiene que ser alimentada. Por ejemplo, la persona se entusiasmó, creyó, se bautizó y dice voy a seguir a Cristo, pero a partir de allí no lee más la palabra de Dios, muy poco va al culto, todo lo que ve son programas lejos de la fe, leyendo revistas por otra parte. Es decir, ¿cómo le va a crecer su fe? ¿Y cómo va a sostener ese creer que tuvo un día? Amén. Y aquí dice el apóstol, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué es creer en vano entonces? ¿Qué es una cosa vana? Si no da fruto. Amén. Creyó, pero no es verdad, no es cierto que creyó. Entonces es como vano. Y la Biblia también, hablando del pueblo de Israel, que es uno de los que fracasó por no creer de verdad. Hay que hacer la diferencia. Cuando hablamos del pueblo de Israel, hablamos de personas muy fieles, que fueron israelitas. Pero recuerden que ese grupo que creyó es un grupo pequeño en comparación con los miles o millones. Porque aquellos que creyeron y se salvaron aún en el Antiguo Testamento fue porque anduvieron de verdad con fe. Amén. Le creyeron a Dios, creyeron a sus promesas. Por eso llegaron hasta el final. Entonces vamos a mirar en primer lugar este mismo libro de 1 Corintios. Vamos al capítulo 6 de 1 Corintios. Para que nos demos cuenta aquí de algo tan importante. Perdón, hermano, capítulo 10 de 1 Corintios. Escuchen bien esta lectura, porque se está refiriendo al pueblo de Israel y lo aplica a nosotros, que no nos pase como les pasó a ellos. Miren cómo comienza el apóstol. Porque no quiero, hermanos, ¿qué es lo que no quiere? Que ignoréis que nuestros padres, o sea, los israelitas, los antepasados, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Recuerdan qué pasó? Lo que dice la Biblia. Una nube los guiaba de día, amén. Una columna de fuego de noche. Pasaron por el mar, dice todos. Y dice que se fue como un bautismo, porque fueron todos sumergidos en eso. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Vaya poniendo atención a eso. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bueno, esa roca en el desierto que la hirió con la vara Moisés por mandato del Señor y brotó agua. Amén. Dice que en tipología esa roca era Cristo. Amén. En aquel tiempo estaba en el futuro, para nosotros hoy está en el presente. Amén. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quiero que miren ustedes que esa palabra todos que repite aquí, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida, si todos recibieron lo mismo. Pero de los más de ellos, no de los menos, de los más, la gran mayoría, amén, de los más de ellos no se agradó Dios. Esa es otra palabra clave en la vida cristiana. Ve al creyente que no haya descubierto eso, de que vive para agradar a Dios, es muy difícil que sea espiritual. Porque como Dios lo está mirando a uno, no.
le conoce sus pensamientos, le conoce sus intenciones, le oye sus palabras. Antes que la palabra salga a nuestra lengua, Él la sabe toda. Amén, gloria al Señor. Él conoce, escudriña la mente, prueba el corazón. Entonces, yo creo que no es un esfuerzo que uno tiene que hacer. Si fuera por esfuerzo, ninguno lo alcanzaría. Es por la gracia de Dios y por la entrega total. Si me entrego a Cristo de verdad para seguirlo. Entonces, el que no agrada a Dios es aquel que hace las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Recuerden ustedes las amas de casa en la casa con los hijos. Ahí está el Señor con ustedes, oyendo todo. Uno cree que en el culto que tiene que estar un santico en el culto. No, uno tiene que estar igualito en el culto como en la calle o en la casa, en cualquier parte. Así que tiene que ser, de todas maneras no. Recuerdo aquella anécdota que se dice que le dijo una niña al pastor: pastor, yo quisiera que mi papá viviera aquí en la iglesia, pastor. El pastor le dijo: niña, ¿y por qué tú quieres que tu papá viva en la iglesia? Porque el pastor, cuando él está aquí en la iglesia, él se pone cariñoso y le dice a mi mamá: amor, ven. Y a los hermanos: Dios les bendiga. Pero usted lo viera en la casa. Entonces ella, como no entendía mucho, estando mi papá aquí, así sería bueno todo el tiempo. Era porque estaba en la iglesia. Ese es un error tremendo. Porque el culto, recuerden que esto se llama culto. Pero ustedes, cada uno tiene su propio culto a Dios. Pongamos el ejemplo: alguien vino aquí, estuvo en el culto. Pero ¿el culto de quién? El que estaba a tu lado de pronto le ofreció culto a Dios, y el que estaba al otro lado también le ofreció culto a Dios, y tú se lo ofreciste a él. Pues ¿qué es cada cual? Pero ese culto no es solamente un rato en un templo. La Biblia dice que la vida del creyente es un culto continuo en todas partes, porque culto no es solamente cantar y tocar palmas, es andar en su presencia. Amén, bendito el Señor. Veamos eso en Romanos capítulo 12. Lo hemos visto bastante, pero qué bueno es repetirlo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y yo quiero que ustedes entiendan que todo esto, ustedes dirán: bueno, pero ese es un ideal muy difícil. ¿Cómo viviré yo así? Yo no creo que nunca lo alcanzaré. No, si tú piensas que vas a vivir por tu esfuerzo, nunca lo vas a alcanzar. ¿Cómo puedes vivir así? Entrégate de verdad por completo a Jesucristo. Y Él te transforma, amén. Y te lleva a ese nivel. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el culto. Allí no están cantando ni están sentados, aquí es cada cual andando. Vuestro culto racional. Así que cuando uno está pensando, maquinando cosas malas, cuando critica, crítica destructiva, cuando murmura de los demás, todo eso lo está oyendo él. Amén. Así que no hay cosa más maravillosa en el evangelio que el temor del Señor. Si le temo al Señor, aún mis pensamientos tienen que ser agradables a Él. Entonces aquí dice la palabra: pero de los más de ellos no se agradó el Señor. Amén. Estamos en el capítulo 10, ¿no? Sigamos en el capítulo 10 de 1 Corintios. De los más de ellos no se agradó, oiga esa palabra, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahí está la cita
que es en número 29, número 14, 29 y 30. Ahí dice lo que pasó cuando los castigó el Señor. Quedaron postrados en el desierto. Pero dice el apóstol, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Amén. Como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Bastante tiempo estuve yo leyendo eso y digo, ¿por qué dice idolatría? Y ahora dice otra cosa. Porque la idolatría no es solamente tener una imagen para adorarla. La idolatría es tener ese uno como el centro de las cosas. No es Dios sino yo. Entonces ya soy un idólatra. Y se llama también la egolatría. Porque yo no me tomo como si yo fuera Dios, todo para mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Entonces yo soy el Dios mío. Sí. Dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. ¿Qué hicieron? Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es decir, puros placeres. Amén. Todo placeres y bienestar. Entonces por eso dice que eran idólatras. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Amén. Eso está en Números 25, 1 al 18, si lo quieren anotar. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Oiga, si uno lee esas escrituras, no es muy largo leerlas, pero anótenlas. Ese es Número 16, 41 al 49, la murmuración. Y estas cosas, versículo 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para, escuche, para amonestarnos a nosotros. A ver, repita conmigo esa palabra. Para amonestarnos a nosotros. Eso está muy claro allí. A quienes han de alcanzar los fines de los siglos. Hermanos, según la Biblia estamos en el fin de los siglos. Hace más de 2000 años que Cristo vino a la tierra y dice que en los postreros días, los días de él eran postreros días ya. Así que estamos en los finales. Y sigue aquí diciendo la palabra. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A ver, ¿cómo sería eso allí? Porque creo que el que piensa estar firme es como un enaltecimiento que tiene. Uno sí tiene que saber que uno anda fiel. Uno debe saber si uno anda fiel a Dios o no anda fiel a Dios. ¿Usted es capaz de saberlo? ¿Yo soy fiel a Dios o no soy fiel a Dios? ¿Somos capaces? Claro. Tenemos que ser conscientes. La conciencia nos habla. Conscientes de que sí andamos bien con Dios. ¿Por qué? Si yo sé que yo no tengo temor de Dios para hablar de otra persona, y yo tengo que saber que eso le desagrada a Dios, entonces yo no ando fiel a Dios. Amén. Si no tengo temor para cogerme algo por ahí o para echar una mentira, entonces yo cómo voy a decir que voy a creer que estoy bien. Qué bueno es que la persona sea tan consciente de que si está mal, él sea consciente que está mal, lo reconozca y Dios no lo va a rechazar porque él reconozca que está mal, porque hay también como una confusión allí. Dice, bueno, teniendo apariencia de que estoy bien, entonces yo voy a andar bien. No, la apariencia no te va a servir para nada absolutamente, sino para perjudicar.
Pues Dios lo que le gusta es que uno sea verdadero. Y por eso cuando uno ora, debe presentarse tal como es. Como dijo el rey David cuando estaba pidiendo la restauración de su vida espiritual. Él dijo: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es decir, dile toda la verdad. Él la sabe, pero si tú no se la dices, te quedas con tu pecado. Si se la dices a él arrepentido, él te puede librar. Amén. Entonces miren, por eso dice que si no creísteis en vano, porque creer, bautizarse y seguir, pero no como debe ser, está creyendo en vano. Tiene que creer de verdad para que viva de verdad la vida cristiana. Amén, bendito el Señor. Ustedes siguen leyendo aquí y van a encontrar muchas cosas más sobre esto. Y aquí habla de la tentación, porque la tentación no es para gente mala. Dice, bueno, esos son los malos que tienen tentación. La tentación es para todo ser humano, pero más que todo para todo creyente. Sí, porque la persona que no tiene a Cristo no tiene tentaciones, pero como hacen lo que quieran hacer, ¿no? Pero el que dice, no, yo soy cristiano, no puedo hacer eso. Pero hay algo que como que le agrada, dice, pero si lo hago está mal. Amén. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso en este versículo que sigue? Oiga lo que dice: para los que tienen tentaciones, los que han caído en tentaciones, escuche lo que dice la Biblia. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque toda tentación es en la parte humana. Amén. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Asegura aquí la Biblia que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Amén. Pero fiel es Dios. Amén. Que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Cualquiera que haya caído y que Dios nos guarde, no fue porque Dios lo desamparó, porque no nos permitieron una tentación más de lo que podemos resistir. Y cuando alguien tenga una tentación, dice la Biblia que allí en la misma tentación, en la misma situación que tenga, está la salida. ¿Cuántos saben cuál es la salida en una tentación? Amén. Bueno, tiene que presentarse ante el Señor. Como algunos que han hecho esto, yo he conocido personas de que conocí una hermana fiel al Señor. Esa mujer era mujer de ayuno, de oración en la iglesia, servidora, eficiente en el servicio. Y de pronto se quedó la hermana y no venía. Y ya no venía sino a un culto en la semana. Y después ya venía cada 15 días. Después desapareció. Ella era soltera, entonces hubo un hombre que no era de la iglesia que comenzó a dirigirse a ella y a ella le gustó aquello, y cuando a ella le gustó, entonces comenzó a retirarse un poco de la iglesia. Entonces, ¿quién vence tentación así? Nadie. Tenía que venir a la presencia de Dios y no, esto no puede ser. Amén. ¿Por qué? Porque es que por eso dice la Biblia, si no creíste en vano. Uno creyó y tiene que estar firme en lo que creyó todos los días de su vida. Si no, puede entrar en el fracaso. Bendito el Señor, pero a nadie ha llamado el Señor para fracasar. Lo ha llamado para tener la victoria hasta el final. Y aún esto que les voy a decir, no es que Él nos va a dar la victoria. Nunca ore así y nunca crea así. Le dice que tenemos la victoria.
Bendito el nombre del Señor. Aquellas palabras del apóstol Pablo cuando dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores, no por nuestra fuerza, por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Tenga eso en su mente en todos los aspectos. Viva la vida así, más que vencedor en todas las cosas. Entonces, ¿en qué consiste toda esta firmeza? En creer de verdad. Por el cual sois salvos si no creísteis en vano. Uno se extraña, ¿no? Pero ¿cómo puede ser esto? No hay decisión más seria, más grande en el mundo que decirle a Jesucristo: creo y te voy a seguir. Él no va a ganar nada porque Jesús no necesita, Él es Dios, pero usted sí lo necesita, yo sí lo necesito. Y debo hacerlo con seguridad. Amén, para el beneficio de uno mismo. Bendito el Señor. Así que vamos a decidirnos de verdad. Una vida a medias, una vida de poca oración, de poca decisión, como que no es vivir la vida que Dios me dio que viviera, sino la vida mía. Como que por delante siempre la persona, ese yo por delante siempre. Entonces así no se puede vivir bien la vida cristiana. Pero ¿cómo muere ese yo? Y hay una parte en la Biblia que dice que nosotros resucitamos a vida nueva. Amén. Porque fuimos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Amén. Para muerte, a fin de que resucitemos con Él para vida nueva. Entonces nosotros no podemos decir que una persona va a resucitar y está vivo. Fulano resucitó, pero está vivo. No, si resucitó es porque estaba muerto. Amén. Así que, ¿cuál es la resurrección? No la resurrección final, no de cuando seamos transformados, es la resurrección ahora, en esta misma vida. Yo, Plutarco Torres, resucité, pero para resucitar a vida nueva en Cristo tuve que morir a la vida vieja. Amén. Por eso es que el bautismo es para la gente que muere al pecado. Por creer en Jesucristo de verdad, murió al pecado, renunció por completo, se murió para el pecado. Entonces es sepultado, porque dice: creo en Jesucristo como mi Salvador. Cuando se bautiza en el nombre de Jesús, dice que se está bautizando, sepultando juntamente con Él. Amén. Para resucitar, cuando se ha levantado del agua, resucitar para vida nueva. Así de sencillito es. Pero le funciona al que en verdad ha creído de corazón y ha muerto. Amén, amén. Bendito el Señor. Vamos a llegar hasta aquí porque el tiempo, pero creo que esto tan cortico está como, está bien. Amén, amén. Gloria al Señor.